El resultado que se quiere obtener es que ustedes aprendan o desarrollen una secuencia didáctica por competencias. Los componentes de una secuencia didáctica son la situación, problema del contexto, que es lo que vamos a ver en esta clase hoy, y va a haber la actividad número 3, va a tratar precisamente sobre el problema del contexto. Ya hemos visto la parte más importante de la secuencia didáctica, que es la competencia. Los componentes, perdón, la situación, problema, el contexto. Hoy, la competencia que ya vimos la anterior clase. Las actividades que vamos a hacer la próxima clase, la última clase. Luego, estas tres partes son las más importantes. Es la base de la secuencia didáctica. Luego viene la evaluación, que en la evaluación, esto ya no lo vamos a ver en este módulo porque es bastante amplio, porque aquí hay una disrupción muy importante que dice, la evaluación debe estar en una secuencia didáctica por competencia o en un currículo por competencia. Dice que la evaluación debe estar orientada a medir la consecución o perfeccionamiento de una competencia, por lo que no puede medirse cuantitativamente, sino de forma cualitativa. Entonces aquí hay una disrupción porque ya tienen que ver cómo se va a evaluar, porque ya no se puede evaluar a través de un examen, primero pregunta 1, pregunta 2, pregunta 3, sino se tiene que evaluar cómo se está desarrollando esa competencia. Y entonces este es un tema bastante amplio. Luego los recursos también vamos a ver la próxima clase, y el proceso metacognitivo, que es algo. Comenzamos entonces el tema de hoy. ¿Qué son las secuencias didácticas? Aunque ya las hemos mencionado, pero ahora las vamos a definir concretamente. Estas son sencillamente conjuntos articulados de actividades de aprendizaje y evaluación que, con la mediación de un docente, buscan el logro de determinadas metas educativas, considerando una serie de recursos. En la práctica, esto implica mejoras sustanciales de los procesos de formación de los estudiantes, ya que la educación se vuelve fragmentada y se enfoca en metas, que son el desarrollo de competencias para resolver un problema. Desde las competencias, las secuencias didácticas ya no se proponen que los estudiantes aprendan determinados contenidos, sino que se desarrollen competencias para desenvolverse en la vida, para lo que será necesaria la apropiación de los contenidos de las diversas. El reto entonces ahora para los docentes es cómo cambiar la meta del paradigma educativo tradicional en torno a los contenidos para enfocar los procesos de formación y aprendizaje en torno a las competencias. Entonces hay un cambio del paradigma tradicional, o sea, ya no vamos a llevar a cabo las clases considerando los contenidos, sino que ya vamos a enfocarnos en procesos de formación en torno a las competencias. Ese es el cambio de paradigma que significa un reto para los docentes. Ahora existen muchas metodologías, ¿no?, para abordar las secuencias didácticas desde el enfoque de las competencias. En este ámbito vamos a abordar el desarrollo de la secuencia didáctica desde el enfoque socioformativo, que se caracteriza por un marcado énfasis en afrontar los retos personales, institucionales y del contexto. Acá tenemos los componentes de una secuencia didáctica, como comenzamos conversando sobre esto precisamente para ver qué es lo que vamos a hacer ahora y qué vamos a hacer en la próxima clase. Estos son los componentes que ya los hemos mencionado: la situación, problema, contexto, la competencia, la actividad, la evaluación y los recursos. Acá tenemos una breve explicación de cada uno de estos. La situación, problema, contexto. Dice que el problema, este es el problema relevante del contexto por medio del cual se busca la formación. Esto es lo que vamos a hacer ahora. Entonces, les voy a mostrar cuáles son las recomendaciones para formular el problema y qué tipo de problemas se deben formular.
es el contenido de la clase de hoy y también de acá se va a generar una actividad que es la actividad 3. Luego las competencias a formar, que ya las han hecho y tienen que entregar este fin de semana, ya todas las competencias que han identificado. Entonces, la competencia a formar. Se describe la competencia o competencias que se pretende formar. Ya las han descrito. Luego tenemos las actividades de aprendizaje y evaluación. Esto lo vamos a ver la próxima clase. Acá se indican las actividades con el docente y las actividades de aprendizaje autónomo de los estudiantes. Acá es muy interesante lo que vamos a ver el próximo, la próxima clase, es decir, cómo se tiene que realizar una clase en aula, considerando actividades, o sea, qué actividades se deben desarrollar. Luego tenemos la evaluación, esto no lo vamos a ver en este módulo. Dice, se establecen los criterios y evidencias para orientar la evaluación del aprendizaje, así como la ponderación respectiva. Bueno, se van a anexar matrices. Bueno, no lo vamos a ver ahora, pero más o menos les voy a dar algunas recomendaciones sobre cómo tienen que hacerlo, porque esto amerita una reflexión bastante profunda, porque ya no van a estar, ya no se puede calificar esto con un examen donde haya 5 preguntas, cada pregunta valga 20 puntos, por ejemplo, ¿no? Acá lo que se debe valorar, lo que se debe calificar, evaluar, es el progreso que ha tenido en el desarrollo de determinadas competencias. Luego están los recursos. Acá se establecen los materiales educativos requeridos para la secuencia didáctica, que varía de acuerdo a la materia, ¿no? Así como los espacios físicos y los equipos. Esto lo vamos a ver en la próxima clase. Y el proceso metacognitivo, donde se van a describir las principales sugerencias y recomendaciones para que el estudiante reflexione y se autorregule en el proceso de aprendizaje. Nuevamente, repitiendo lo que vimos en la anterior clase, el formato para planear secuencias didácticas. Este es el formato que van a encontrar en la literatura técnica, donde tenemos aquí la identificación de la secuencia didáctica, el problema significativo del contexto, y ya algunos lo tienen, ya tienen material para eso, y ahora vamos a ver cuáles son las recomendaciones para formular el problema y qué tipo de problemas se tienen que formular. Luego aquí ya tienen la competencia específica, donde acá se tiene que formular la competencia y también se tiene que interpretar el saber conocer, el saber hacer, el saber ser, vincular con todos estos saberes, ¿no? Y luego, esta es la competencia específica, pero pueden haber otras competencias genéricas, ¿no? Competencias genéricas donde ya aquí se van a definir concretamente los criterios. Esta es la competencia específica, pero para eso se tienen que desarrollar determinadas competencias genéricas, donde vamos a tener los criterios. Ahora, en este cuadro se presenta un modelo de formato que puede adaptarse en alguna de sus partes para responder de manera adecuada a los requerimientos de cada nivel educativo, ¿no? Una secuencia didáctica entonces se puede hacer para toda la asignatura o para cada una de sus partes componentes. Solo se sugiere que no se elabore para una única clase, sino que se articule al menos 2 sesiones de aprendizaje con el docente. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, en mi caso yo debería haber formulado una secuencia didáctica para las 4 sesiones, o pude haber formulado 2 secuencias didácticas, una para cada 2 sesiones. ¿Ya? En los ejemplos que hemos dado, que les he pasado, donde están las competencias, etcétera, ahí hay un modelo de secuencia didáctica que pueden utilizar ese. Me parece que es el más asequible, el más fácil de digerir. Primero, entonces, dentro de la secuencia didáctica, se tiene que identificar la secuencia didáctica. Por ejemplo, aquí hay un ejemplo, mejor dicho, donde se identifica la asignatura al docente que dirige,
duración, fecha, etcétera, etcétera, ¿no? Todo lo que hay acá. Pueden identificarla de esta manera. Digo. El enfoque socioformativo, los bloques o temas, o por ejemplo, cuando ustedes tienen el contenido, unidad 1, unidad 2, tema 1, tema 2, esos bloques o temas o unidades se convierten en ejes procesuales. Ya sabemos lo que es un eje procesual. Y en ese eje procesual luego ustedes tienen que desarrollar los criterios o los resultados esperados. Entonces, con los ejes procesuales pasan de ser contenidos a procesos dinamizadores de la formación y ayudan a organizar la secuencia didáctica. Eso es lo que tienen que tener presente, ¿no? De todos modos, la última clase ya yo les voy a indicar cuál va a ser la última tarea donde tienen ustedes que generar una secuencia didáctica para la materia que han elegido. Bien, entonces comencemos con el problema significativo del contexto, que es el tema principal de esta clase. Estos son los componentes de la secuencia didáctica y acá tenemos la situación, problema del contexto. Vamos a hablar de esto. La tarea sustancial en una secuencia didáctica es determinar el problema por abordar, lo cual se puede hacer en forma general y después, ya con los estudiantes, concretarlo en un entorno determinado. Lo veremos más adelante. ¿Qué consiste eso? ¿O qué quiere decir eso? Pero, bueno, dice que generalmente se debe tratar que los problemas sean abiertos, es decir, propuestos entre estudiantes y docentes, pues los cerrados, o sea, los propuestos solamente por el docente podrían no ser relevantes. Entonces, aquí reside una de las características principales del modelo de competencias. La formación se lleva a cabo abordando problemas reales, con sentido, significado y reto, porque eso es precisamente lo que significa una competencia. Se trata de una actuación integral para identificar, interpretar, argumentar y resolver determinados problemas del contexto. Por ejemplo, esto para los matemáticos, ¿no? Lo van a entender muy bien, no me dio tiempo para hacer otro ejemplo. Dice, hacer ejercicios para calcular el límite de una función matemática. Ese es el problema, ¿no? ¿Cómo resuelvo ejercicios de una función matemática? Para ello, estoy hablando del límite de una función matemática, ¿no? Matemáticamente se saca el límite el límite del seno, el límite del coseno, etcétera, etcétera. Entonces, para ello hay que buscar que los conflictos reales entren en el aula, como los problemas del mundo cotidiano en los que se aplique el concepto de límite en las matemáticas. Y dinamizan la formación en torno a su comprensión y resolución creativa. Es una afirmación contundente. Los problemas reales tienen que entrar en el aula.